El Señor les bendiga, les saluda Miguel Esparza y les quiero dar la bienvenida a todos ustedes, hermanos, que están sintonizando de México, de Centroamérica y de todo América Latina. Bienvenidos a una edición más de nuestro programa Conversemos de Evangelismo y Apologética. Es una bendición para nosotros estar una vez más con ustedes. Y ahora quiero presentar al hermano Luis Ángeles, quien nos acompaña desde la ciudad de Tulancingo, Hidalgo, en México. Luis, bienvenido. Muchísimas gracias, hermano. Gloria a Dios por este tiempo que, a pesar de las distancias, a pesar de las fronteras que tenemos la oportunidad de conectarnos, tú en Estados Unidos, yo en México, y además nuestros hermanos que nos están mirando en diferentes países. Sean bienvenidos también. Dios los bendiga. Pero bueno, vamos a pasar directamente al tema del día de hoy, Luis, que se llama Siguiendo los Pasos del Maestro. Vamos a realmente a ver qué fue lo que hizo Jesús. Vamos a escudriñar y vamos a estudiar la palabra para ir paso a paso siguiendo a Jesús. Vamos a ver qué fue lo que Él hizo y cómo compartió el Evangelio. Luis, pero hoy en día, no sé si te has percatado, hay muchas personas que están especulando de lo que hizo Jesús, que dicen tal vez, si Jesús viviera hoy, ¿qué clase de carro él manejaría? ¿O cómo se vestiría él? O algunos dirían, bueno, en esta situación, en este tiempo que estamos viviendo, ¿qué es lo que Jesús haría en esta circunstancia? ¿O qué diría en esta circunstancia? Hermano, pero yo creo que realmente no debemos de especular. Más bien debemos de hacer la pregunta, ¿qué es lo que hizo Jesús? No es qué haría, sino más bien qué fue lo que él hizo. Y bueno, Luis, esa respuesta la podemos ver en las Escrituras. Amén, hermano. Finalmente creo que todos entendemos que la Biblia es el libro de Dios. Es el manual que Él nos dejó, donde Él se reveló de manera especial a cada uno de nosotros y nos ha dejado su voluntad, sus propósitos, sus mandamientos, su carácter, su pensamiento. Y nosotros tenemos que ir a las Escrituras finalmente y dejar de especular qué es lo que haría Jesús, sino volver a la Escritura y confiar en lo que Él ya reveló de sí mismo y además confiar en el Espíritu Santo que nos lleva a toda verdad. Bien, así es, Luis. Entonces vamos a escudriñar la palabra. Y Luis, en Living Waters nosotros enseñamos a los cristianos a compartir su fe primero usando la ley para traer conocimiento de pecado y para conducir a las personas a Cristo. En Gálatas 3:24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo a fin de que fuéramos justificados por la fe. Y este verso, Luis, lo quiero dividir en dos partes. Primeramente dice que la ley es un tutor y un tutor es como un maestro, un ayo que te va a conducir a la cruz, te va a llevar a Jesucristo, pero nada más. Este es un punto importante. Nadie es salvo por las obras de la ley. Nadie se puede justificar por las obras de la ley. Y miren lo que dice Romanos 3:20, dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. Entonces, dos funciones de la ley, en este caso, una es conducirnos a Cristo. Número dos, traer conocimiento de pecado. Y en la siguiente parte del verso dice que a fin de que fuéramos justificados por la fe. Eso quiere decir que la salvación es por gracia y fe. En Efesios 2:8-9 dice, ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Y este es un punto muy importante, Luis, porque a menudo hay confusión sobre este tema. Así es, hermano. Creo que la conclusión de este punto es, la ley no salva, nadie se puede salvar por la ley,
sino todo lo contrario. La ley tiene el propósito de mostrarnos nuestra condición de pecadores, caídos, destituidos de la gloria de Dios, y entonces reconocer el privilegio y la gracia de la misericordia de Dios, de la salvación por gracia, por medio de la fe. Amén, amén. Y bueno, también esto es importante, Luis, porque es el modelo que Jesús nos dejó en las Escrituras, y es un modelo que nosotros podemos imitar para compartir nuestra fe de una manera efectiva y bíblica. Además, Jesús siempre le dio ley al soberbio y gracia al humilde. Podemos ver la cita de Santiago 4:6 que dice: Dios se opone a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios siempre le dio ley al soberbio, porque con la ley quebra el corazón endurecido del soberbio, pero con la gracia sana el corazón quebrantado del humilde. Amén, hermano. Y como cristianos sabemos que Cristo es la cabeza de la iglesia. Es importante entender esto hoy porque Él nos dejó las instrucciones precisas de cómo compartir su mensaje. Así que como iglesia debemos ser diligentes en permanecer fielmente al modelo que nuestro Señor y Maestro nos dejó, a lo cual nosotros aquí en Living Waters llamamos siguiendo los pasos del Maestro. Pero Luis, entonces es aquí en Juan capítulo 4, creo, empezando ahí en el verso 3, donde nos dice que Jesús salió de Judea, iba de regreso a Galilea, y por ese motivo le era necesario pasar por Samaria. Claro que sí, y para los hermanos que nos están mirando, quiero dar lectura a la cita para que tengamos el contexto. Es Juan 4, versos 3 al 6. Dice así: salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Le era necesario pasar por Samaria, así que fue a una ciudad llamada Sicar, la cual está junto a la heredad que Jacob le dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob, y como Jesús estaba cansado del camino, se sentó allí junto al pozo. Eran casi las 12 del día. Bueno, este es el contexto de lo que estamos viendo hoy. Y bueno, la referencia que más nos llama la atención aquí es: a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Los judíos tenían la tendencia de evitar pasar por Samaria para ir a Jerusalén, de Judea a Jerusalén, por el punto o el aspecto de que no se llevaban, no compaginaban, no había amistad entre samaritanos y judíos. Sin embargo, en esta ocasión Jesús dijo: me es necesario pasar por ahí. Y volvamos un poco a la historia para entender esto. El reino del norte, Israel, esto hablamos en el tiempo de los reyes, cuando se dividió el reino en días de Jeroboam, que era el nieto del rey David, estableció la capital en la ciudad de Samaria. Y al sur se quedaron los judíos con la capital en Jerusalén, que el sur era el reino de Judá. El reino del norte entonces estableció su propia religión, mezclado con otras naciones, por lo que perdió la sustancia de la religión hebrea. Esta división del reino hasta los días de Jesús fue lo que hizo necesario que nuestro Señor Jesús fuera a Samaria para restaurar en Él mismo todas las cosas, incluyendo la salvación para los samaritanos y en extensión a nosotros los gentiles, pero también para restaurar su misericordia a través del perdón de los pecados para los que se habían alejado. Y es ahí cuando se da esta conversación con tan tremenda enseñanza para la iglesia, donde aprendemos a compartir nuestra fe tal como lo hizo Jesús con la mujer samaritana. Así es, Luis, y es muy importante conocer el contexto, un poquito de la historia, porque pues aquí vemos que Jesús viene con una misión, pero doble. Viene de una manera a reconciliar a los samaritanos y a los judíos, ya que el pueblo de Israel, como lo mencionaste, estaba separado, y además viene a compartir a través de esta mujer, viene a compartir las buenas nuevas del evangelio, que no solamente, que no solamente fue algo para la mujer, porque como al final del texto lo dice, Luis, la mujer regresó a la ciudad y compartió este maravilloso encuentro que tuvo con Jesucristo. Bueno, entonces vamos a ir a los 4 pasos que siguió Jesucristo. El primero lo vamos a encontrar ahí mismo en Juan capítulo 4, nos vamos a ir a versos 7 y 9, y en el primer paso vamos a ver cómo Jesús inicia una conversación en lo natural usando el tema del agua. Y así dice el verso: una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Y es que sus discípulos, dice, habían ido a la ciudad para comprar de comer,
Y la samaritana le dijo, ¿y cómo es que tú, que eres judío, me pides a mí, que soy samaritana? Y dice, y es que los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí. Aquí podemos ver entonces que Luis, bueno, Jesús no se reveló como el Mesías, no le dijo inmediatamente, es que no sabes quién es el que está hablando contigo, sino empezó por un tema inofensivo, con el tema del agua. Es decir, usó el pozo como un rompehielos para romper el hielo e iniciar una conversación. Y aquí Jesús nos modela o nos da el patrón para iniciar una conversación, iniciando en lo natural, para después romper el hielo e iniciar una conversación para hablar de cosas de la eternidad. Jesús le dijo, dame agua de beber, que es algo inofensivo. De la misma manera, nosotros en lo práctico, cuando tenemos un encuentro evangelístico, Luis, le podemos decir a una persona, oye, ¿tú te consideras ser bueno? ¿Te consideras una buena persona? Digo, para romper el hielo en lo natural, y de ahí, Luis, pues podemos ir al siguiente paso. Claro, finalmente Jesús nos está dando a nosotros el modelo a seguir y a su vez nos muestra qué tan sencillo puede ser iniciar una conversación, porque nosotros siempre vamos a contar con oportunidades para compartir de nuestra fe, ya sea haciendo una fila en el supermercado o yendo en el transporte público. Siempre va a haber momentos para compartir la fe. Puede haber un bonito día soleado y utilizar eso para decir, lástima que hoy ya hubo gente que no amaneció para verlo. Y entonces, estás hablando inmediatamente ya de la muerte. Le preguntas a la persona, ¿has considerado si murieras hoy a dónde irías? Y comienzas con preguntas muy inofensivas que realmente le muestran a la persona que te estás interesando en ellos, pero que no los estás atacando y no los estás confrontando. Y eso fue lo que hizo Jesús. En el segundo paso lo vamos a ver ahí mismo en Juan. Seguimos con el verso de capítulo 4. Voy a revisar el verso 10, 13 y 14. Y aquí es en la parte de la conversación donde Jesús gira a lo espiritual. Y mira lo que dice, Jesús le respondió y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua. Después en el verso 13, Jesús respondió y dice, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Más bien el agua que yo le daré será en él una fuente que fluya para la vida eterna. Fíjate que sutilmente cambió la conversación. Jesús usó el tema del agua, el agua natural, y luego lo conectó para girar a lo espiritual, lo conectó con el tema del agua espiritual. Le dice, es que todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Además, en el principio de este verso, gira inmediatamente y dice, es que si conocieras el don de Dios. Entonces, si en lo natural vamos a remontarnos al avión otra vez, primeramente le digo a la persona, le hago un comentario del avión, qué maravilla que vayamos volando en este avión. Sí, dice la persona, yo no lo entiendo, pero de alguna manera vamos volando en este avión, ¿no? Y luego puedo decir algo así, pero mira, no estoy diciendo que esto va a pasar, pero si el avión se estrellara, ¿qué pasaría contigo? ¿A dónde irías tú? ¿Tú irías al cielo? Y aquí hago un giro, Luis, donde ahora voy a hablar de cosas de la eternidad. Ya dije la palabra cielo. Cuando digo cielo, inmediatamente lo conectan con cosas espirituales, ¿no? Con cosas de Dios. Entonces, usando el tema del avión, puedo hacer en este caso, un comentario sobre el avión y después girar hacia las cosas espirituales, Luis. Así es, Miguel. Reflexionando en esta transición de Jesús de lo natural a lo espiritual, me hace pensar que en las manos de nuestro Redentor este mundo roto y sufriente se transforma en una herramienta de su gracia transformadora que ésta refina y cambia nuestro corazón. Lo que estaba haciendo Jesús fue preparar el terreno del corazón de esta mujer para recibir su gracia, su misericordia. Ella seguramente tendría aflicciones, pruebas, circunstancias, que Jesús era sensible a estas necesidades y no podía confrontarle de inmediato. Tenía que sanar su corazón de alguna forma y la fue tratando poco a poco.
Eso fue muy sabio de parte del Señor. Y seguramente ella conocía las profecías bíblicas, sabría que el Cristo vendría y que les mostraría todas las cosas. Por eso es que Jesús le dio claridad y le dio entendimiento al decirle, si conocieras el don de Dios. No es solo una afirmación, sino una pregunta o un cuestionamiento que esta mujer seguramente se hizo al escuchar a Cristo cuando le dijo, si conocieras. Eso significa que probablemente ella sabía, pero no tenía el entendimiento pleno de cómo vendría y cómo sería el Cristo. Así es, Luis, y reflejando en tu comentario, realmente Jesús la llevó paso a paso, pero lo hizo con mucha compasión. Pero asimismo, si vamos al siguiente paso de los pasos del maestro, el siguiente paso lo podemos ver en Juan, ahí mismo, perdón, en el libro de Juan, capítulo 4, del verso 15 al 19, pero aquí vemos cuando Jesús la confronta con su pecado. Y así dice el verso, dice, la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Y Jesús le dijo, ve, llama a tu marido, y luego vuelve acá. Y la mujer le dijo, es que no tengo marido. Y Jesús le dijo, haces bien en decir, no tengo marido, porque ya has tenido 5 maridos, y el que ahora tienes no es tu marido. Y aquí realmente Luis la confrontó con el séptimo de los mandamientos, ¿verdad? No cometerás adulterio. La mujer estaba viviendo en una situación, en una relación pecaminosa, y no solamente que dijo su marido, dijo, ya habías tenido 5 maridos. Entonces, yo creo que primeramente en esta parte de la conversación, Luis, la mujer entendió que estaba hablando de cosas espirituales, porque le dijo en la primera parte del verso, le dijo, Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Pero ahí en ese es el momento en que Jesús, pues ahí la confronta con su pecado, y no solo con el pecado, pero con el pecado de adulterio. Luis, y en lo práctico, regresando al tema que he estado compartiendo, si seguimos el hilo de compartirle a una persona en el avión, empezamos primero en lo natural, después giramos a una pregunta que le haría a la persona, ¿a dónde irías tú si este avión se estrellara? ¿Irías al cielo? Y probablemente la persona diga sí. Entonces ahora le diría algo así como, entonces, ¿me permites hacerte algunas preguntas y ahora fuera a llevar a la persona sobre los mandamientos? Y vamos a recordar que cuando usamos la ley, una de las funciones es de traer conocimiento de pecado. Pero otra función, Luis, que es muy importante y que revisamos, es que también la ley es como un maestro que te conduce a Jesucristo para ser justificado por la fe. Y siempre en los encuentros, Luis, que he tenido evangelísticos, siempre les digo, mira, no te estoy juzgando, solamente estamos revisando los mandamientos para ver cómo está tu corazón frente a Dios. Pero creo que también es algo muy amoroso, Luis, en el sentido de que a través de la ley que funciona como un ayo, nos va a revelar a Jesucristo. Amén, hermano. Y fíjate que ahorita comentaste algo muy importante. Yo no los estoy juzgando, pero cuando Jesús habló de eso, dijo, yo no los juzgo. Hay quien los juzga, Moisés. ¿Por qué? Porque es la ley la que precisamente la que nos confronta. Y como la ley nos muestra que todos hemos pecado, pues quita los argumentos de nuestra mente y nuestro corazón. Y nos damos cuenta inmediatamente que hemos pecado contra Dios. Jesús usó el mismo ejemplo, el mismo modelo con el joven rico en Marcos 10:17. Encontramos el mismo modelo, el mismo patrón. Él le habló los mandamientos, el joven rico pues pensó guardar de manera externa todos estos. Jesús le miró con amor, porque realmente Jesús amaba y tenía compasión del pecador. Lo contrario, ¿verdad? Aquellos que se creían justos como los fariseos, que les decía hipócritas. Pero a estos hombres, como la mujer samaritana o el joven rico, Jesús les amaba porque veía realmente el deseo de querer agradar a Dios. Pero la gran diferencia es que este hombre, el joven rico, amaba más el dinero que a Dios mismo. Así es, Luis, y si recuerdas en el encuentro, en ese pasaje, algo que quiero hacer nota es que le dijo, buen maestro, ¿verdad? Así inició la conversación. ¿Cómo puedo heredar el reino de Dios? ¿Cómo puedo heredar
el cielo. Y lo primero que hizo Jesús fue que lo corrigió. Le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Lo corrigió del concepto de lo que significa ser bueno. Le dijo Jesús, solo hay uno que es bueno y ese es mi Padre que está en el cielo. Hago ese comentario, Luis, porque la mayoría de la gente nos consideramos ser buenos por nuestra propia bondad. Y Jesús en ese momento, aunque era plenamente Dios, también era plenamente hombre y ni él en ese momento se consideró ser bueno. Luis, bueno, ya hemos revisado 3 de los pasos que estamos siguiendo a Jesús. Ya vimos que inició en lo natural, después hizo el giro a las cosas espirituales y en el tercer paso confrontó a la mujer con su pecado usando la ley. Pero ahora, Luis, nos falta un paso más, que es cuando Jesús le da la gracia al revelarse como el Mesías. Amén. Y eso lo encontramos versículos adelante, 25 al 26 y 28 al 30 de Juan 4. Cristo se revela a esta mujer diciéndole, yo soy el Mesías, yo soy el que habla contigo. Es uno de los yo soy de Jesús, ¿verdad? Que afirma su divinidad, que Él es Dios mismo, hecho carne, Emmanuel, Dios con nosotros. Y mostró su gracia, mostró su misericordia, pero cuando esta mujer tuvo el entendimiento, estos son los pasos que Jesús le fue dando. Dios no nos condena o no nos salva sin conocimiento de Él. Por eso es el Evangelio. Por eso es la importancia de hablar el Evangelio con las personas, para que las personas vengan al conocimiento de la verdad. Jesús se tomó el tiempo en amor, en compasión, de dirigir a esta mujer. Y así como alguien nos compartió el Evangelio en algún momento a nosotros, también tenemos que tomarnos el tiempo en amor y misericordia, devolviendo el favor, si así lo quisiéramos ver, para que otros conozcan del Evangelio, hermano. Amén. Y ese es el motivo que queríamos presentar este tema, este programa de Siguiendo los Pasos del Maestro. Es decir, lo que enseñamos en Living Waters no es algo nuevo, porque si fuera nuevo, entonces no fuera bíblico. Más bien queremos regresar a las Escrituras y escudriñar qué fue lo que hizo Jesús. Y en este caso queremos seguir los pasos del Maestro. Bueno, que como lo hemos comentado, es el nombre de nuestro programa de televisión con el hermano Ray Comfort y Kirk Cameron. Entonces, ya hemos revisado 4 pasos, Luis, resumiendo, iniciando en lo espiritual, iniciando en lo natural, pasamos a las cosas espirituales, después usamos la ley para traer conocimiento de pecado y finalmente cuando la persona está preparada para recibir las buenas noticias, entonces podemos presentar el Evangelio, que son las buenas noticias. Y en el siguiente video, el hermano Ray va a ejemplificar lo que hemos estado hablando. ¿Puedes nombrar alguno? Sí, no matarás, no robarás, no mentirás, no cometerás adulterio, no cometerás... Espera. ¿En sí, serio? Lo sé todo. ¿Crees haber guardado los 10 mandamientos? Sí. ¿Alguna vez has mentido? Bueno, creo que todos hemos mentido alguna vez en nuestra vida. Quebrantaste ese. ¿Cómo le dicen al que miente? Mentiroso. ¿Has robado? No, señor, no lo he hecho. ¿Ni algo pequeño? Sé honesto ante Dios. Bueno, pues creo que pequeñeces, como un chicle o algo. Solo un chicle. ¿Y eso qué te hace? Pues un ladrón, creo. Un ladrón. ¿Ves? El valor de lo que robas no tiene importancia. Si abro tu cartera y solo saco $1, es tan malo como si fueran $100. Jesús dijo que si miramos a una mujer y la codiciamos, cometemos adulterio con ella en nuestro corazón. ¿Has hecho eso? No, señor, no lo he hecho. ¿Nunca has mirado a una mujer con codicia? Bueno... Tu amigo se está riendo de ti. No cree que digas la verdad. Pues, en verdad, sí he mirado a una mujer. Así que ya volviste a mentir. Está bien. Realmente sí. Lo has echado a perder. Has quebrantado 3 mandamientos. Solo he mirado 3, no hemos mirado los otros. ¿Nunca has usado el nombre de Dios en vano? Sí, señor. En vez de usar una palabra de grosería para expresar desprecio, has tomado el nombre de Dios que te dio vida, usando su nombre como maldición, lo cual se llama blasfemia. Así que en el día del juicio, cuando Dios te juzgue según ese estándar, serás inocente o culpable. Seré culpable de ese, señor. ¿Crees que irás al cielo o al infierno? Pues yo creo que iré al cielo porque
Trataré de mejorar en ese sentido de ahora en adelante y que Dios pueda perdonarme de los pecados que haya cometido. Eso espero. ¿Crees que Dios debe dejar ir al cielo a los asesinos, mentirosos, ladrones y adúlteros? Supongo que no. Entonces tienen un gran lío, de veras. Vas camino al infierno, ¿no? Sí. ¿Eso te preocupa? Sí, me preocupa. Porque no hay cosa más valiosa que tu vida, ¿verdad? ¿Venderías uno de tus ojos por $1.000.000? No, señor. Porque tus ojos son preciosos para Sí. ti. Son las ventanas de tu alma. Tu alma o tu vida miran por ellos. Y Jesús dijo que debes despreciar el valor de tu ojo en comparación al valor de tu alma. Él dijo, si tu ojo te es ocasión de pecar, sácatelo. Es mejor entrar al reino de Dios con un solo ojo que teniendo dos y ser echado al infierno. ¿Sabes por qué Jesús murió en la cruz? ¿Por qué lo hizo? ¿Por pecar? ¿Pecar? Sí. Murió por nuestros pecados. Nuestros por los pecados, sí, de todos alrededor del mundo, como sacrificio por todos los demás. ¿Sabes cómo participar de ese don de la salvación? ¿Sabes qué debes hacer? No, señor. Si estuvieras en un avión y supieras que tienes que saltar y que hay un paracaídas bajo tu asiento, ¿qué harías? Tomaría el paracaídas. ¿Te lo pondrías? No solo creerías en él, te lo pondrías. Sí. Eso es lo que tienes que hacer con Jesús. La Biblia dice, vestidos del Señor Jesucristo. Tienes que arrepentirte, apartarte de tus pecados de una vez y poner tu fe en Jesús como la pones en el paracaídas. En el momento que haces eso, la Biblia dice que pasarás de la muerte a la vida, saldrás de las tinieblas a la luz y recibirás el don de Dios de vida eterna. Wow, qué excelente video, Luis. Aquí Ray realmente ejemplifica todo lo que hemos estado estudiando durante este programa. Y me llama la atención porque primero le dijo, ¿puedes nombrar los mandamientos? Y el joven trató de hacerlo, pero después Ray le preguntó, ¿tú has guardado los 10 mandamientos? Amén. No cabe duda que el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Amén. Podemos ver cómo la palabra y el Espíritu Santo están obrando en la vida de este joven y es el mismo resultado que nosotros podemos ver cuando Dios prepara los corazones y presentamos fielmente y apegado a la Biblia el Evangelio. Y de igual forma, así como Ray nos ejemplificó esto siguiendo los pasos del Maestro y también está en obediencia, predicando el Evangelio con las personas. De igual forma, la mujer samaritana, una vez que conoció la gracia del Señor, ella no se pudo quedar callada. Y ella volvió a su pueblo y anunció, y ya otros vinieron a conocer al Señor. Y ese es el fruto que se espera de la predicación del Evangelio. Amén, hermano Luis. Y bueno, ya se nos ha terminado el tiempo. Y amados hermanos que están sintonizando el programa, gracias por estar una vez más con nosotros. Esperamos verlos en una próxima edición de nuestro programa. Y recuerden que, hermanos, que en Juan 14:15 Jesús dijo, si me aman, guardarán mis mandamientos. Hermanos, si nosotros realmente amamos a Dios, entonces debemos de ser fieles a cumplir con el mandato más grande que nos ha dejado, que se llama la Gran Comisión, de ir a todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El Señor les bendiga y use grandemente. Gracias por sintonizar a nuestro programa de televisión. Ahora puede visitar nuestra página web donde encontrará una gran cantidad de recursos gratuitos. Se puede inscribir a nuestro boletín informativo y puede visitar nuestra tienda en línea para adquirir nuestros recursos de evangelismo. Síguenos en redes sociales a través de Facebook, en nuestro canal de YouTube en español y también nos puede escribir a través de nuestra página web haciendo clic en nosotros y contáctanos. Gracias por su apoyo y no olvide visitar nuestra página web en español.livingwaters.com.